el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Estos dos versículos que acabamos de leer están en una sección, en un pequeño párrafo, que en mi Biblia dice el encabezado: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Pero este pasaje se usa mucho para enseñar acerca de la disciplina en la iglesia cristiana. Y hago esta referencia porque no es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. No vamos a estar tratando ese punto específico porque necesitaríamos nosotros enfocarnos y meternos de lleno en esta escritura para hablar acerca de ese punto. Pero de alguna manera vamos a estar mirando grandes rasgos lo que habla acerca de eso, obviamente. Pero lo que quiero enfocarme más que nada es acerca de lo que mencionó aquí el apóstol Pedro al hacerle esta pregunta al Señor Jesucristo acerca del perdón. Y ahorita, antes de comenzar, yo mencionaba que quería aprovechar estas fechas, ¿verdad? Porque siempre que se acerca una Navidad más, pues siempre salen a relucir los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Porque qué difícil y qué complejas son las relaciones humanas, ¿verdad? Y yo estoy seguro que si no la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, la mayoría de nosotros podemos pensar en esta mañana en alguna relación que tenemos con alguien que no es buena, ¿verdad? Con algún familiar, con algún ser querido, con alguna persona, tenemos alguna relación que está quebrantada. Entonces, en estas fechas que se reúne la familia para celebrar, pues obviamente uno echa de menos esas cuestiones, ¿verdad? Son difíciles las relaciones interpersonales. Nosotros lo sabemos por experiencia. Tenemos una familia, nuestras relaciones más cercanas en la familia, en nuestros trabajos, los que están en la escuela. Donde quiera que haya relaciones cercanas con personas, sabemos que es muy difícil. ¿Qué podemos decir en la congregación, en la iglesia, donde desarrollamos relaciones, ¿verdad?, cercanas? Y yo continuamente me hago la pregunta: ¿por qué las relaciones dentro de la iglesia son más difíciles? En el sentido de que cuando hay un quebranto es muy difícil. Se hieren muchos sentimientos dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque creo yo, hermanos, porque es donde nosotros deberíamos de tener, o tenemos realmente todas las herramientas que Dios nos ha dado para que esto no suceda. Es decir, las relaciones pueden ser lastimadas, pueden ser quebrantadas, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para poder restaurar esa situación. Este pasaje que leímos, y específicamente del 15 al 22, habla de la disciplina de la iglesia, entre otros temas que puede uno enfocarse, pero en realidad a partir del capítulo 18, empezando el capítulo 18, del verso 1 hasta el verso 35, es una enseñanza completa de nuestro Señor Jesucristo. No son enseñanzas separadas, es una sola enseñanza, es un solo discurso que el Señor Jesús habló a sus discípulos. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque necesitamos conocer precisamente el contexto de las palabras del apóstol Pedro, de la pregunta que hizo el apóstol Pedro. Inclusive al considerar del verso 15 al verso 22, necesitamos de todas maneras
conocer el contexto a partir del versículo 1 del capítulo 18 para poder comprender estas palabras. Hace algunos años atrás, yo recuerdo que platicaba con un jovencito. Había un grupo de jóvenes con el que yo estaba tratando. Y pasó uno por ahí y comencé a platicar con él. Jovencitos que estaban un poquito desorientados y llevando vidas desordenadas. Entonces estaba hablando con él y en la plática salió a relucir otro muchachito con el cual también teníamos comunicación. Entonces comenzamos a platicar de la situación de ese jovencito, cómo él estaba muy herido en su corazón y lo manifestaba en sus actitudes por la situación en la que él creció en su familia. Y yo le comentaba a este muchacho con el que estaba platicando, le dije, es que este muchacho lo que necesita es perdonar. Pero mientras yo hablaba con este jovencito, yo no caía en cuenta que él mismo estaba en la misma situación también. Yo me caí en la cuenta cuando él me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Me dijo. Entonces, a raíz de que él me hizo esta pregunta, yo he meditado mucho acerca de eso, porque nosotros podemos decir, sí, pues tienes que perdonar. Sin embargo, no es tan sencillo como eso, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. En la experiencia personal, cuando hemos sufrido alguna ofensa o alguna situación similar en donde nosotros tenemos la necesidad de perdonar al que nos ha ofendido, sabemos que no es tan fácil, ¿verdad? Inclusive sabemos nosotros como creyentes que tenemos la obligación de perdonar. Sabemos que no es una opción para nosotros, sabemos que es un mandamiento del Señor que nos ha hecho a nosotros como cristianos. Sin embargo, eso no nos ayuda mucho para nosotros para que se nos facilite la situación. Entonces el Señor Jesús, al comenzar esta enseñanza a partir del versículo 18, y que lo que podemos nosotros mirar aquí en todo este capítulo, que la enseñanza principal del Señor Jesús es precisamente el perdón, pero que también habla de una actitud muy importante en cada uno de nosotros, que es la humildad. La humildad. En el verso 1 comienza diciendo este capítulo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta frase no es la única vez que los discípulos hacían esa pregunta al Señor Jesucristo. Esto lo podemos mirar en Marcos capítulo 9, versículo 33 y al 34 también. Lo podemos ver en Lucas capítulo 9, 46, que dice así de esta manera en este texto, Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Quiere decir que había una discusión entre ellos, había una contienda, una lucha, estaban enfrascados ellos en una lucha en quién de ellos iba a tener la prominencia en el grupo de los 12. Y si nosotros ponemos atención en estos dos textos, inmediatamente antes de este texto están las palabras del Señor Jesús diciéndole a sus discípulos que era necesario que Él partiera, que era necesario que Él padeciera mucho de los escribas, de los ancianos de Israel, y ser muerto y resucitado al tercer día. En algunos de esos pasajes dice que los ojos de ellos estaban velados y no entendían lo que el Señor Jesús les decía. Pero ¿cómo lo iban a entender si ellos estaban enfrascados en su orgullo, en su vanagloria como seres humanos? Y estos pasajes, hermanos, nos hablan de la naturaleza, no solamente de los 12 discípulos de Jesucristo, sino de la naturaleza de todos nosotros como seres humanos. Recordemos, hermanos, no quitemos de vista que estamos hablando acerca del perdón.
Y como el apóstol Pedro hizo esta pregunta, ¿verdad? Les quiero recordar nada más. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces la naturaleza de nosotros como seres humanos, porque una de las cosas que nosotros necesitamos saber es conocernos a nosotros mismos. Una de las enseñanzas principales, le repito, es la humildad. Pero ¿qué es la humildad si no es una de las cosas que nosotros podemos describir como la humildad? Es conocernos a nosotros mismos, estar conscientes de quiénes somos verdaderamente, estar conscientes de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestras deficiencias, estar consciente de nuestras virtudes, de las cosas buenas que hay en nosotros, que sí están ahí, pero también de las deficiencias y las cosas negativas que están en nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber acerca de todos nosotros es que una de las manifestaciones de la carne, el ser humano en su naturaleza pecaminosa, es que es orgulloso. Queremos prevalecer, ¿verdad? En las discusiones con las personas queremos ganar, aún en las discusiones bíblicas, ¿verdad? Considerando algún tema bíblico, doctrinal, queremos ganar. No es el deseo de edificar muchas veces a la persona o enseñarle, no. Queremos nosotros ganar, queremos prevalecer. He mirado debates políticos, hasta teológicos, ¿verdad? Pero pongamos por ejemplo los debates políticos, sobre todo en este tiempo que en nuestro país y en Estados Unidos ya están entrando en esa efervescencia. En los debates, los contendientes quieren acabar con el rival, con el contendiente. Quieren humillarlo, quieren enterrarlo, quieren cortarle la cabeza. Se meten en sus cuestiones más íntimas, en sus familias, no les importa lo que puedan hacer o lo que puedan ofender con tal de ellos prevalecer. Y esta es la actitud, hermanos, de 12 discípulos de Jesús que andaban con Él, que caminaban con Él, que ya llevaban un buen tramo caminando con Jesús. Sin embargo, le hacen esta pregunta diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién será el mayor? ¿Quién de nosotros tendrá la preeminencia? ¿Quién de nosotros va a ser el que va a mandar, el que va a tener el control de todas las cosas? Esa es nuestra naturaleza como seres humanos. En unos momentos más que lleguemos allá a la cuestión de ejercitar el perdón, en la obediencia que nosotros le debemos al Señor en perdonar, esas cosas nos dificultan en gran manera el obedecer al Señor. Y entonces nosotros perdonar con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Esa actitud muestra la naturaleza caída que hay en nosotros como seres humanos. En Santiago capítulo 4, del verso 1 al 3, le voy a pedir que me acompañe, por favor, para leerlo juntos. Escribe Santiago esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, Pregunta a Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? Pero no está hablando, hermanos, de las guerras entre naciones, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos ahora, las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la guerra que está en el Medio Oriente. No. Pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Dice, y los pleitos entre vosotros. Tal vez hay un tema, ¿verdad?, por encima, en la superficie, que causa la discordia, en una desavenencia, en una situación en donde hay problemas. Pero dice Santiago y responde con una pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El punto
en nosotros, hermanos, que tenemos que conocer de nosotros mismos es que somos egoístas, que pensamos demasiado en nosotros mismos. Y la humildad tiene precisamente que ver en eso, en que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos para comenzar a pensar en los demás. El Señor Jesucristo les hace un llamado a la humildad a sus discípulos. En Romanos capítulo 12, versículo 3, es una definición aquí de la humildad que hace la palabra de Dios en el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, cuando escribe: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de quiénes somos nosotros. No pensar más allá de lo que somos, ¿verdad? Pero tampoco pensar demasiado ponernos nosotros mismos por los suelos, sino simplemente lo que somos. ¿Y qué dice la palabra de Dios de nosotros? ¿Cómo nos describe la palabra de Dios a nosotros, hermanos? Que continuamente miramos eso y lo repetimos casi hasta el cansancio, que la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. Que si hay alguien en quien nosotros debemos de desconfiar, no es necesariamente de mi hermano, de mi vecino, de mi familiar, sino de nosotros mismos. Que hay pasiones dentro de nosotros, que no permitimos que nadie esté sobre nosotros, que no queremos nosotros permitir que alguien nos gane en una discusión. No queremos permitir que alguien nos ofenda y que esa ofensa quede sin un castigo. Queremos desquitarnos, queremos vengarnos, queremos hacer lo necesario para que aquella persona reciba su merecido. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros mismos. Pensamos en la ofensa personal, ¿verdad? Pensamos en lo que nos han hecho a nosotros. Estamos centrados completamente en nosotros mismos. Algo que me quedó muy grabado, hermanos, años atrás, bastantes años atrás, cuando yo me comenzaba a congregar y pasé algunos años en una congregación en donde cada domingo el llamado al altar, ¿verdad? Que nosotros no lo practicamos, usted sabe eso. Pero el llamado al altar lleno de personas, hermanos, centradas en sí mismos, en sus propios lamentos, en sus propias ofensas que les han hecho, en sus propias circunstancias de ellos, llegando a un altar, derramando sus lágrimas por lo que ellos estaban padeciendo, por lo que a ellos les estaban haciendo. Y con la necesidad de que alguien llegara, pusiera su mano sobre ellos y sobar un poco sus espaldas para que ellos estuvieran un poco en paz, porque nosotros pensamos en nosotros mismos. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor, hermanos, aquí? Cuando llegan sus discípulos y le hacen esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús presenta esta figura de un niño? Más adelante el Señor menciona otra frase, ¿verdad? En el verso 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Obviamente el Señor Jesús está hablando de una ilustración. Llamó a un niño para hacer una ilustración con él. Un niño no ha desarrollado en toda su plenitud el egoísmo, el orgullo y la soberbia como nosotros lo hemos desarrollado. Sabemos que los niños traen la semilla del pecado en sus corazones desde que ellos vienen a este mundo, sin embargo no la han desarrollado
en toda su plenitud. Nosotros podemos entrar en una controversia, en una discusión, en un pleito y enemistarnos con los padres de otros niños por algún conflicto que ellos tuvieron y pasar meses, pasar años o inclusive durar toda la vida sin reconciliarnos por una circunstancia que pasó entre nuestros hijos. Sin embargo, ellos no pasan unos minutos para que inmediatamente ellos estén en paz otra vez, ¿verdad? Corriendo y jugando como si nada hubiera pasado. No significa que no se ofendan, no significa que también ellos tengan cierto grado de egoísmo, pero no han llegado a ese punto que nosotros hemos llegado. Confían plenamente en lo que nosotros como padres les decimos a nuestros hijos que vamos a hacer con ellos. Ellos lo confían plenamente. Por eso dice el Señor Jesús en este texto que yo les leí: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. La confianza plena que un creyente tiene en su Señor. Dice el Señor: de cierto os digo que si no os volvéis, hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cuál es el proceso para llegar a la humildad? Ese tema es también amplio y es tremendo. No es fácil, hermanos, el poder describir la humildad. Alguien dijo que la humildad es aquella gracia que cuando sabemos que la tenemos, ya la perdimos. Cuando tú sabes que eres humilde y dices que humilde soy, en ese momento tú ya perdiste esa humildad. Sin embargo, es la demanda del Señor Jesús, ¿verdad? Que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Unos capítulos atrás, en Mateo capítulo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, nosotros conocemos este texto porque lo hemos estudiado aquí en otro tiempo, de manera que no voy a tomar mucho tiempo ahí, pero es bueno que nosotros recordemos, porque esas palabras que dijo el Señor, hermanos, que acabamos de leer: si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces eso es una declaración muy seria, muy importante que el Señor Jesús hace en su palabra. En el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces miramos a un hombre, hermanos, en toda su plenitud, en toda su salud carnal, ¿verdad? Pecaminosa, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de vanidad, de egoísmo, yo y nada más yo, ¿verdad? Pero llega el momento en que el Señor, por medio de su palabra, su Espíritu Santo, comienza a hacer la obra, comienza a abrir nuestros ojos. Entonces nosotros comenzamos a comprender nuestra verdadera condición, que somos pobres en espíritu, que estamos quebrantados, que no tenemos absolutamente nada con qué agradar al Señor. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En otras palabras, bienaventurados los que sufren, los que padecen por causa del Evangelio, que han llegado a padecer por causa de haber puesto su confianza en el Señor Jesús. Entonces la vida del ser humano en este mundo, hermanos, que alimenta la soberbia, que alimenta la vanidad, que alimenta el orgullo, va creciendo, se va inflamando en esa personalidad, pero el Evangelio nos llama a nosotros a menguar. Más adelante encontramos declaraciones tremendas, hermanos, que el Señor Jesús hace: si te hieren en tu mejilla, pon también la otra. Eso es una renuncia, hermanos, total a mis derechos, a defender mi buen nombre, mi buena fama, que no es otra cosa que mi orgullo, mi vanidad. A renunciar, hermanos, completamente, menguar al yo carnal que desea prevalecer. En Filipenses capítulo 2, verso
3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. En otras palabras, hermanos, no seamos egoístas. No pensemos nada más en nosotros mismos, sino que pensemos primeramente en los demás. Después de estas palabras del Señor, que habla a sus discípulos acerca de la necesidad de ser humildes de corazón, miramos dos párrafos aquí, del verso 6 al verso 14, donde el Señor habla de dos circunstancias diferentes, pero que simplemente nos hablan de la seriedad de los conflictos interpersonales. Porque en un conflicto solemos ser dañados o solemos dañar a otros. El punto es que nosotros como cristianos, y obviamente en muchos de los casos no lo hacemos conscientemente, porque podemos dañar consciente o inconscientemente, ¿verdad? Pero en muchos de los casos no lo hacemos nosotros conscientemente. Pero como cristianos nosotros envolvemos nuestras soberbias y nuestros orgullos con la palabra de Dios. Porque este texto que habla y que se usa para hablar de la disciplina de la iglesia, del verso 15 hasta el verso 20, si nosotros no estamos bien apercibidos de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso, lo único que nosotros podemos hacer es dañar a las almas. Entonces, en estos versículos el Señor Jesús habla de la seriedad. Dos circunstancias que nos hablan de la seriedad, palabras que nos hacen temblar a nosotros y pensar que Dios me libre de caer en una situación tal. En el verso 6 de aquí del capítulo 18, el Señor dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces no podemos nosotros separar esta enseñanza y ponerla aparte, lejos de lo que acabamos de leer acerca de la humildad. No podemos separarla tampoco de lo que habla más adelante el Señor acerca del perdón. Nos habla de la seriedad, hermanos, con la que nosotros debemos de tomar las advertencias, porque son advertencias que hace el Señor Jesús. Este versículo 6 y el versículo 19, donde dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Habla del cuidado, hermanos, que Dios tiene para con sus hijos, con sus pequeños, con aquellos que han depositado su confianza en Él, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Nos mira como sus hijos, como sus pequeños. Recordemos las palabras de Dios para el pueblo de Israel: son la niña de mis ojos. Entonces las advertencias del Señor Jesús para que nosotros tengamos cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros. Entonces, al llegar al verso 15 y miramos estas palabras,
que unen, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús ha estado diciendo, lo que miramos escrito aquí, lo une con esto que sigue. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que si tu hermano te ofende, hace algo que te ofenda. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando nos ofenden? Un ejercicio que para mí es muy revelador, que a mí me desnuda completamente. Es cuando voy en la calle, ¿no? En el tráfico. Un simple pitido, hermanos, que nos hacen. No sé ustedes, pero yo siento como a mí, por lo regular devolvemos el carro de mi esposa. Tiene mucho sin claxon, ¿verdad? De adrede no se lo ha arreglado porque las mujeres dicen que son un poquito más conflictivas en ese aspecto, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando nos ofenden en la calle, cuando verbalmente nos dicen, hermanos, una grosería en la calle, cuando nos ofenden. Hace muchos años, hermanos, recuerdo que una persona me pitó y me ofendió y me rebasó porque yo iba despacito. Entonces el hombre lleno de saludable egoísmo y orgullo y vanidad, le aceleré y lo perseguí, nomás para pitarle yo también. ¿Qué hacemos cuando nos ofenden, hermanos? Cuando nos sentimos ofendidos. Entonces muchas veces, en el contexto de una iglesia, de una congregación, del aprendizaje de la palabra de Dios, tomamos la palabra y vamos con las personas y queremos nosotros arreglar la situación, pero es correcto, pero la pregunta principal aquí, hermanos, es cuál es la motivación que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso el Señor les acaba de decir a sus discípulos: si no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Si no pasan por el proceso humillante, quebrantador de la conversión, el reconocerte pobre espiritual, el llorar por tus pecados, por tu condición y por la de los demás, el comenzar a manifestar la obra en tu vida, la mansedumbre, la misericordia, la limpieza de corazón, la pureza, la disposición a sufrir por el evangelio que hemos abrazado. No significa únicamente sufrir externamente, sino sufrir nosotros en nuestra carne, mortificando nuestra carne, negándonos a nosotros mismos. Cuando nuestra carne nos llama a devolver el golpe, a sufrir, a amarrarnos, perdónenme la palabra, a nosotros mismos y poner la otra mejilla, el renunciar a la venganza, el renunciar a ganar, el renunciar a presentarme como el que sé más, como el mayor, como el mejor. Por eso cuando Jesús empieza a hablar de esta frase, ya ha enseñado a sus discípulos cómo deben de llegar a esa situación. Me pongo un poquito atrás en el tiempo en lo que acabo de hablar. La seriedad con la que el Señor toma las ofensas que nos hacemos unos a otros, pero el cuidado, hermanos, que tiene de sus hijos. En mi relación con mi esposa, mi esposa es hija de Dios y la relación más cercana que nosotros tenemos es con nuestros cónyuges, ¿verdad? Los que somos casados. En el caso de los padres con sus hijos, los hijos con sus padres. Pero cómo se nos hace fácil nosotros ofender, ¿verdad? A quienes
tenemos cerca de nosotros. Pues bien nos haría a nosotros recordar las palabras del Señor, abrir la Escritura y poder ver cómo nos mira a nosotros, pero los mira a ellos también, como sus pequeñitos. ¡Ay! De aquel que haga un daño a uno de mis pequeñitos. Y podemos decir la frase, ¿no?, que usamos nosotros muchas veces: sobre aviso no hay engaño. Porque el Señor Jesús dispuso para su iglesia lo necesario para poder tener relaciones sanas. No significa que no hay conflictos, no significa que no hay pleitos y contiendas. Lo que significa es que cuando nosotros llegamos a ellas sabemos cómo salir de ellas. Un comentarista llamado Warren Wiersbe cita una estrofa de un poema muy curioso, que dice: vivir allá arriba con los santos que amamos, ciertamente será la gloria. Vivir aquí abajo con los santos que conocemos, esta es ya otra historia. Son difíciles las relaciones entre nosotros. Es imposible, dice aquí atrás el Señor Jesús. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Es imposible, hermanos, es imposible que lleve una vida inmaculada con mi esposa, libre de conflictos, de disensiones, de pleitos. Pero Dios me ha dado la herramienta, nos ha dado las herramientas necesarias para poder superar eso, para poder reconocer mi condición, meditar en ello. Cuando he tenido conflicto con ella o con cualquiera de ustedes o con cualquier ser humano, en meditar una vez más en mi condición, cuál fue mi motivación, qué fue lo que me airó, qué fue lo que me hizo enojar. ¿Fue mi orgullo, mi vanidad, mi orgullo lastimado? ¿Me ofendieron a mí? Meditar qué tanto efecto ha hecho la obra humillante, hermanos, que el mismo Jesús padeció en la cruz del Calvario, que se humilló a sí mismo. Por tanto, por eso estas palabras me resonaron en mi mente, en mi corazón, cuando leí, estaba meditando en este pasaje. Por tanto, es decir, ha hablado el Señor de algo tan importante atrás, inmediatamente de estos versículos. Si tu hermano peca contra ti, ya llega un hombre, una mujer quebrantado, humillado, con un corazón motivado, que no piensa en sí mismo, sino más bien en los demás, que ha crucificado al viejo hombre, que ha dicho no a sí mismo. Esto es lo ideal, ¿verdad? De eso nos habla la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que es difícil, que no es fácil. Ve y repréndele. Entonces leemos este versículo, ¿verdad? Así separado de todo lo más. A ver, repréndele. Dice la palabra que lo reprendas. Pero ¿con qué espíritu llegamos? ¿Con qué motivación llegamos? Estando tú y él solos, en privado. Dice el Proverbio 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga
aparta al amigo. Esto nos habla de una protección, hermanos, hacia aquel que ha fallado, que ha pecado. No significa, porque leemos este proverbio, ¿verdad? El que cubre la falta. Entonces vamos a ser solapadores, vamos a permitir el pecado, vamos a sobar el pecado para que continúe viviendo igual. No. Vamos a proteger, vamos a hablar con él, en un espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 3:1, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Que lo corrija con mansedumbre, que lo restauremos con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Encubre la falta para todos los demás, no hay necesidad de que nadie más sepa. El Señor sabe que fallaste, tu hermano se ha dado cuenta, está ahí para ayudarte, para levantarte, para restaurarte. La palabra restauración literalmente significa arreglar un hueso quebrado. Cuando un hueso, es una palabra médica, cuando un hueso se quiebra y es restaurado, es puesto en su lugar para que vuelva a funcionar como antes estaba. Les decía hace unos momentos, es difícil, hermanos. Aquí vienen varios pasos más que el Señor Jesús habla, ¿verdad? Que les comentaba que no vamos a hablar, a profundizar en ese punto de la disciplina, que en otra ocasión debemos de tratarlo. Dice, pero mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Quiere decir que si una persona no recapacita después de haber pasado por ciertos pasos, eso significa que lo más seguro es que no le ha resplandecido el evangelio. Porque sabemos que un cristiano ha pasado por un proceso que lo deben dejar listo para ser guiado al arrepentimiento cada vez que tropiece, cada vez que falle. Pero cuando el Señor concluye estas palabras, entonces vienen las palabras, la pregunta del apóstol Pedro. Entonces se le acerca a Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y enseguida hace otra pregunta, ¿hasta 7? Aquí lo que nosotros miramos, primeramente, es un hombre orgulloso todavía. Lleno de orgullo, lleno de vanagloria, en el que el Señor estaba tratando todavía como está tratando con todos nosotros. Porque no pregunta el apóstol Pedro, Señor, si yo ofendo a alguien, si yo lastimo a alguien, como suelo hacerlo continuamente, ¿qué es lo que cuántas veces me deben de perdonar a mí? No, si alguien me ofende a mí, si alguien me ofende, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Los rabinos judíos enseñaban que solamente deberíamos de perdonar 3 veces, ¿verdad? Y se basaban en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor perdonó a una nación extranjera 3 veces, decían 3 veces únicamente se debe de perdonar. Pero el apóstol Pedro, según él, estaba siendo muy generoso, ¿verdad? Hasta 7 veces, sin embargo, dentro de él había una limitante, un límite. Es decir, va a llegar un punto donde ¿sabes qué? Yo no te puedo perdonar eso. Pero ¿cuáles son las palabras del Señor Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto significa, hermanos, una cantidad infinita. Porque el amor de Dios no tiene límite. Porque el amor de Dios, hermanos, no me condiciona mis pecados. Si yo fallo tal o cual, tengo un límite para ti. Y de conocer, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios,
El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios, hermanos, no tiene límite. Tenemos a un Dios que nos ha perdonado con un amor sin igual. Con un amor que no podemos nosotros medir. Entonces hablamos nosotros, hermanos, de la dificultad que tenemos nosotros para perdonar, pero tenemos que tener en nuestra mente que no hay límites. Tal vez hemos alcanzado a superar, ¿verdad? Vencer el orgullo y a permitir ciertas ofensas sin pasar a mayores, pero llega un punto donde sí decimos, me alcanzó, me llenó el vaso y esto ya no lo puedo yo permitir. Obviamente el pasaje anterior nos enseña que hay una disciplina para los hermanos que están en una situación de ofensa hacia a los demás. Sin embargo, esa disciplina hablamos nosotros que es con un espíritu restaurador y con el ejemplo del amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos del contexto completo, miramos aquí en el versículo 23 otra palabra que nos une a lo que estamos hablando, por lo cual termina el Señor Jesús diciendo en el verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego dice estas palabras, por lo cual, y dice, el reino de los cielos es semejante, una parábola, donde el Señor Jesús enseña una verdad espiritual. Todos conocemos esta parábola de aquel siervo que fue sorprendido defraudando al rey con 10,000 talentos. ¿Cuántos son 10,000 talentos? Si la fuente que yo consulté no está equivocada, 10,000 talentos son, en este tiempo serían $10 millones. Esta persona era un siervo, uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a hacer que fuera un oficial del palacio, alguien que estaba acomodado, pero debía 10,000 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda impagable, que simple y sencillamente no se puede pagar. Sin embargo, se encontró, dice aquí la Escritura, con la misericordia, con la gracia del Señor, cuando aquel hombre clamó postrado y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que aquel hombre le había dicho a su señor, esas mismas palabras le estaba diciendo aquel hombre a él. Mas él no quiso y se fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y reunieron a su señor y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debía también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para tener relaciones sanas es el perdón.
Tenemos que conocer nuestra condición, que somos orgullosos, que somos vanagloriosos, que pensamos demasiado en nosotros mismos. El Señor Jesús, en su misericordia, en su gracia, nos ha rescatado. Nosotros hemos abrazado la fe. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Hemos conocido las palabras del Señor que nos llama a la humildad, a la mansedumbre. Sin embargo, sabemos que hay todavía rasgos en nuestros corazones de orgullo, de vanagloria, que lo comprobamos continuamente en nuestras relaciones, que somos ofendidos y sentimos el aguijón de la ofensa en nuestros corazones. Tenemos nosotros en esa humildad, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Tenemos que buscar dentro de nuestros corazones nuestras verdaderas motivaciones y llevarlas delante de Dios. El llegar, hermanos, con alguien, con una persona con la que hemos tenido un conflicto, con esa actitud, pero como cierra el Señor Jesús aquí, nos presenta ahora la manera en que Él nos ha perdonado a nosotros. El hecho de que nosotros conozcamos el Evangelio, hermanos, de la salvación, de la gracia, de la misericordia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos presenta el gran amor de Dios, hermanos, que no se puso ningún límite, que Jesús no le preguntó al Padre: Padre, ¿cuántas veces tengo que perdonar a estos pecadores? 70 veces nada más. El amor de Dios, hermanos, es ilimitado para nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión cuando los mandó a predicar el Evangelio: den de gracia lo que de gracia recibieron. ¿Cuál es la gracia de Dios, hermanos? Es el centro de nuestra fe, ¿verdad? La gracia de Dios es el regalo inmerecido de parte de Dios. Una salvación tan grande que nosotros no merecíamos. Entonces nosotros vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Algo que no merecíamos, nosotros vamos a hacer con pecadores que tampoco lo merecen. Pero que no está en nosotros, hermanos, el poder juzgar y decir: es que no merece. Sí, pero nosotros no merecíamos tampoco. Es que lo que cometió está, sí, pero lo que nosotros hicimos está peor. Ofendimos al Señor muchísimas veces, íbamos destino a la perdición eterna, a la condenación. Sin embargo, el Señor Jesús no tomó en cuenta nuestros pecados. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Termino con este texto. Primero de Juan, capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Créanme que en primer lugar, como ser humano, como cristiano, me es difícil a mí las relaciones personales. Y tal vez dijera usted: pues usted es pastor, ¿verdad? Debería estar. Pero recordemos que el principio de la humildad es conocernos a nosotros mismos. Pero he ido aprendiendo poco a poco, a través de la palabra y el trato de Dios con uno, que uno tiene que aprender a reconocer, hermanos,
las pasiones que se mueven dentro de nosotros, la ira, el deseo de vengarnos, los deseos de no pasar la ofensa, no dejarla sin castigo. He aprendido y estoy aprendiendo a meditar en eso, en lo que se mueve dentro de mí. Y confesándome un poco con ustedes, semanas atrás, en mi devoción con el Señor, constantemente pidiéndole que transforme mi vida, que siga cambiando mi vida. Y una de las peticiones que le he hecho al Señor: Señor, yo voy a empezar a notar cuando esté cambiando, esté transformándome por medio de tu palabra, tu espíritu. Cuando yo comience a ser un mejor esposo. Que se comience a ver en mi relación con ella. Que ella pueda decir: este hombre está cambiando, me está tratando con más delicadeza, con más cuidado. Yo sé que si lo pregunto ahorita va a decir: no, pues esas oraciones todavía no han hecho mucho efecto. Pero debemos de llegar al Señor con un corazón sincero, hermanos. Con un deseo genuino y sincero de poder llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Son comunes las familias separadas por conflictos, las amistades rotas, ¿verdad? No hay persona que no oiga yo cuando le preguntan acerca de los amigos. Son cuando los puedo contar con los dedos de una mano. ¿Por qué es tan difícil mantener las amistades que tuvimos hace 20, 30 años? ¿Por qué es tan difícil traerlas hasta aquí y decir: estos son mis amigos? Pero en la iglesia, hermano, nuestras iglesias, ¿por qué es tan difícil el poder mantener una relación genuina de amor? Es imposible que haya tropiezos. Es inevitable que haya rupturas, desacuerdos, desavenencias. Pero Dios, hermanos, nos ha dado una herramienta poderosa, que es el perdón. Un perdón sobrenatural, que Dios nos permite poderlo llevar a cabo por medio de su Espíritu Santo y el amor que Él ha derramado en nuestros corazones.